Y lamentablemente comenzamos a condicionar a Dios. Las promesas del Señor traen una condición, traen una, vamos a llamarle una regla, traen una, no regla, pero si usted se da cuenta, cada promesa que Dios da en su palabra trae una demanda. Dios te da una promesa, Dios te da la visión, Dios te dice lo que Él quiere hacer, pero esa promesa viene acompañada de demandas, de cosas que tú tienes que hacer, cosas que tú te tienes que determinar a hacer para lograr que se cumpla. Inclusive a mí me encanta la palabra de Isaías, que dice que la palabra de Dios no va a volver a Él vacía, ¿verdad que sí? Amén. La palabra de Dios no va a volver a Él vacía, sino que va a hacer, dice la Escritura, todo por lo cual Dios la envió. Y nosotros hasta ahí vamos bien, aplaudimos, nos gozamos, porque decimos lo que Dios habló, Dios lo hará. Diga conmigo, lo que Dios habló, Dios lo hará. Pero después de eso, si seguimos leyendo la palabra, vienen unos acontecimientos, y me atrevo a decirle que viene el ejemplo de unos procesos que van a venir para que se cumpla esa palabra. Y es ahí donde nosotros no estamos dispuestos. Es ahí donde nosotros, lamentablemente, de la promesa que ya recibimos, del poder de Dios que vemos, después de eso, somos nosotros los que comenzamos a querer condicionar lo que Dios quiere hacer. En medio de la promesa, o a los 3-4 días de haber recibido la promesa, en medio del proceso, mejor dicho, para el cumplimiento de esa promesa, porque seamos honestos, Dios solamente repara lo que nosotros desbaratamos, ¿verdad que sí? Amén. O lo que nosotros permitimos, porque a veces decimos, oh no, pero es que yo no lo desbaraté, pastora, pero tampoco lo cuidaste. Usted está a cargo, por ejemplo, de cuidar su corazón, y alguien lo dañó y usted dice, no, pero es que fue fulano, fue mangano quien dañó mi corazón, pero es que tú lo permitiste, tú le diste la autoridad, porque el corazón es algo tan poderoso delante del Señor, que Él te manda a cuidarlo tú, no, Él no lo va a cuidar. Dios cuida todo de nosotros menos nuestro corazón. A Él nos dice, tú guarda tu corazón. ¿Estamos? Porque somos nosotros los responsables y los que determinamos. Entonces nosotros o no cuidamos o nosotros dañamos, y el Señor lo que quiere es repararlo, ¿verdad que sí? Pero cuando Él busca reparar, cuando Él busca ordenar, cuando Él busca hacer algo nuevo, vienen indicaciones y a nosotros nos molestan esas indicaciones. Fíjese, ahora el Señor cambiaba mi perspectiva, porque estamos corrigiendo muchas cosas a nivel ministerial. Te voy a hablar como pastor. A nivel ministerial estamos corrigiendo muchas cosas aquí en la iglesia. Estamos corrigiendo y estamos llevando muchas cosas a un orden que fue traído por el Señor, y estamos esforzándonos por mantener esos diseños, esos trazos. ¿Estamos? Pero también lo vamos a llevar a nivel personal, que Dios está corrigiendo muchas cosas en tu vida, y es la gente la que no está dispuesta a este tipo de corrección. Si nosotros permitiéramos, nos damos cuenta que lo que Dios está haciendo solamente lo está haciendo para traer un bien a mi vida, porque si tú te das cuenta, esa actitud que has tenido, ese comportamiento que has tenido, esa manera de ser que has tenido, te ha traído problemas. Has tenido problemas. Has sido el responsable de tantas cosas en tu vida, pero ahora al llegar al conocimiento de Dios, ahora al comenzar a conocer al Señor, tú te das cuenta que esa actitud tiene que cambiar. El Señor te está hablando de una y de muchas maneras, porque yo creo firmemente que este altar y esa plataforma son solamente unos medios que Dios está usando para confirmarte lo que ya tiene hablándote desde hace tiempo, lo que ya lleva dirigiéndote desde hace tiempo, lo que ya lleva mostrándote desde hace tiempo. Porque si creemos que Dios se limita solamente
a un modo o a una manera estamos muy equivocados. Usted, si realmente quiere crecer, usted, si realmente quiere ser formado, usted, si realmente quiere ser diferente, quiere ser distinto, si yo realmente quiero ser, como dice la Biblia, ir siendo perfeccionado, yo me voy a dar cuenta que Dios, aparte de su palabra, usa cosas a veces tan mundanas, usa cosas a veces, ¿y por qué, pastora? No mundano por decir seculares. Yo hablaba hace días como el Señor, estacionada en un semáforo en rojo, Dios me dio tremenda lección y ministró mi vida en el área personal y en el área ministerial. Entonces, ahorita yo te hablo con la palabra, diga la palabra, es la que trabaja en el fundamento y en el cimiento. Por eso te digo más, mire, aquí vamos a comenzar a diferenciar. Yo te hablo con la palabra porque la palabra es lo que crea un fundamento y un cimiento para que tú te sostengas. Porque si hablamos pura palabra motivacional, eso no va a ser suficiente para que tú te sostengas cuando vengan las situaciones, cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, cuando vengan las cosas que de repente se presentan. Y no necesariamente porque vino el diablo. Hay cosas que tú estás viviendo ahorita que es un desgaste de lo que ya tiene años pasando en tu vida. ¿Sí me estás entendiendo? Quizá la religión o quizá el mismo Satanás te esté engañando tanto que tú digas, no, es que esto se presentó hoy domingo. No, mi hermano, seamos honestos. Esto tiene años produciendo esto, que ya llegó a un límite, que ya llegó a un tope, es otra cosa. ¿Estamos? Pero es algo que venimos arrastrando desde hace tiempo, que ahora el Señor quiere reparar porque estamos en Él. Entonces queremos ir siendo perfeccionados y solamente lo va a hacer. Yo no entiendo, y discúlpeme, yo no entiendo a la gente que le dice al Señor que quiere ir siendo perfeccionado, que quiere crecer, que quiere mejorar, y cuando viene la corrección nosotros nos molestamos. O sea, tú te estás creyendo que estás lo suficientemente bien ahorita y la oración que tú haces solamente es una liturgia, solamente es porque se escucha bien. En una ocasión me toca escuchar a una persona orar y él honraba al Señor, no me malinterprete. Él honraba al Señor con las virtudes de Dios, pero su oración media hora fue solamente: Señor, gracias, Señor, tú eres digno, Padre, tú eres el Cordero, y está bien, Padre, tú eres el Todopoderoso, se saben todos los nombres hebreos y todo, tú eres el Kadosh, tú eres el Jehová Rafa. Oye, lo dijo todo perfecto y estaba nombrando los atributos de Dios, pero ¿realmente era lo que Dios quería escuchar? No, porque después de que él se calla, me dice el Señor: mira, ¿escuchaste todo lo que habló? Y yo, claro. Dijo, pero yo no quería escuchar eso. Yo realmente lo que quería escuchar es cómo él se siente, cómo él está. Yo realmente quería escuchar lo que él está pasando. Yo realmente quería escuchar que él me pidiera ayuda. Yo realmente quería escuchar una relación íntima, una relación de confianza. Entonces vamos y oramos. Y a veces le decimos, porque dígame, ¿a poco no se escucha bonito que el Señor haga su voluntad en nosotros? Entonces vamos y oramos y le decimos: Señor, haz tu voluntad en mí. Y el Señor dice: perfecto, me estás dando el permiso de hacer mi voluntad en ti. Diga conmigo, pero esa voluntad comienza con cambios. Y cuando comienzan los cambios, nosotros nos molestamos. Entonces oramos y pedimos que crezcamos, que mejoremos, que Dios haga una mejor versión de mí, que queremos madurar, que queremos ser más sabios. ¿Sí me está entendiendo? Y viene la corrección de Dios a nosotros y nos molestamos. Nos molestamos porque Dios nos dice lo que tenemos que hacer. Nos molestamos porque Dios de una manera nos dice lo que tenemos que cambiar, lo que tenemos que quitar, lo que tenemos que poner. Si hemos sido tolerantes con cosas, nos dice: ya no permitas eso. Si hemos sido muy exagerados, nos dice: eso no está bien. Y Dios habla a través de su palabra hoy, pero yo te garantizo que entre semana o ya la semana pasada
el Señor te estuvo hablando y te estuvo haciendo entender de diferentes modos, pero nosotros no queremos captar. Hay un pueblo, le repito, que le pide a Dios ser guiado por Él, pero no camina con Él. Hay un pueblo que le está pidiendo al Señor: Padre, guíame en tu voluntad, y Dios le muestra lo que tiene que hacer, pero no caminan con Él, porque comienzan a condicionar a Dios. No, es que eso es muy difícil. Mire, entre más grande es el problema, más grandes van a ser las situaciones que nosotros hagamos para enfrentarlo. ¿Sí me está entendiendo? Entre más grande y más difícil es más. Un ejemplo, si tenemos una falta de autoridad, para terminar con ese problema va a ser una gran demanda de autoridad. ¿Sí me está entendiendo? Por eso el Señor en su palabra dice: ustedes tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Fíjese cómo el Señor el arrepentimiento no lo llevó a una palabra. Y hay gente que: no me crees, te lo estoy diciendo. Es que si yo me baso por la palabra, yo no voy a creer en tu palabra. Yo voy a creer en lo que tú estás haciendo. Yo voy a creer en los hechos. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús les dijo: ustedes están arrepentidos, ahora den un fruto de ese arrepentimiento. ¿Estamos? Entonces el Señor comienza, como por ejemplo, una persona que ha sido un carácter fuerte, amargo, violentado, que esté dispuesto a ofender, herir, a lastimar. Mire, vemos la palabra en el libro de en la vida de Zaqueo en el Evangelio. Zaqueo era un hombre, fíjese la transformación de este hombre cuando se encuentra con Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy mucha gente está teniendo encuentros con Jesús, pero el orgullo de la gente está pagando ese encuentro. La soberbia, la rebeldía, el querer hacer las cosas. Mire, Zaqueo dio frutos. Zaqueo era un hombre que cobraba impuestos y cobraba de más. Robaba a la persona, robaba a la gente. Entonces él escuchó hablar de Jesús. Él dijo: yo voy a conocer a Jesús. Él hizo un esfuerzo grande por conocer a Jesús, porque dice que era chaparrito y se tuvo que subir a un árbol para ver a Jesús. Y todo lo que Zaqueo hizo llamó la atención de Jesús. Hasta ahí vamos bien. Porque hay cosas que estamos haciendo que llaman la atención de Jesús. Pero quien tiene un encuentro con Jesús no puede volver a ser el mismo. Quien realmente se encuentra con Jesús, Él es el pan. Acompáñenme con la escritura. Ya le voy a dar el fundamento de hoy. Acompáñenme y póngase de pie, por favor, con la escritura. En el libro de Juan, capítulo 6, versículo 51. Es que no podemos dejar que las tinieblas ahoguen lo que Dios está comenzando a hacer en nosotros, lo que Dios necesita. Mire, ¿sabe por qué yo traigo esta palabra? Porque yo veo en el Señor a mucha gente con una guerra tremenda dentro de ellos, de que ya recibieron una palabra, de que creen que Dios tiene el poder suficiente para cumplir esa palabra. Pero es por ejemplo, es un ejemplo. Ya estamos aquí y el Señor dice: vamos a trabajar con tu casa, vamos a trabajar con tu familia, vamos a trabajar con tu vida, vamos a trabajar con tu esposo, vamos a trabajar con tu matrimonio, vamos a trabajar con tu hijo, pero yo necesito que tú también hagas algo. O sea, es que hay gente que cree que ya vine a la iglesia, Dios me dio una palabra, me voy a dormir y al siguiente día me levanto ya completamente transformado. Diga, no ocurre así. No ocurre así, iglesia. Entonces ahorita el Señor les está demandando, nos está demandando. Mi palabra está, mi promesa está, sigue vigente para tu vida. Tengo el poder para hacerlo, pero te necesito. Te necesito que trabajes juntamente conmigo. Porque si no, solamente nos vamos a quedar. Tuvimos un encuentro, mire, I'm sorry for you por lo que le voy a decir acá de Biblia. Miren, en la palabra vienen hombres que tuvieron encuentros con Jesús y aún así no fueron salvos. Aún así no se fueron al cielo. Es más, la gente que está hoy en el infierno, y discúlpenme por la crueldad, pero así es.
tuvieron la oportunidad, porque Dios no es injusto. Aún la palabra dice que Jesús no vendrá a la tierra hasta que el evangelio se haya predicado por todo el mundo, porque nadie va a ir a parar a ese lugar de fuego y de tormento porque quisieron. Van a ir a parar a ese lugar de fuego y de tormento porque ellos lo decidieron, no porque Dios quiso. Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Dios mandó la oportunidad y ellos decidieron eso. Dios, diga conmigo, Dios decide. Dios decide, pero tú también decides. Nosotros venimos con el Señor y Él decide lo que quiere hacer con nosotros, pero tú también decides lo que sigue después de ese encuentro. Entonces la gente se queda en el encuentro. Pero ¿qué pasa? Dice la Escritura, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu Espíritu Santo está ministrando profundamente nuestras vidas para arrancar maleza, raíces de amargura, todo lo que se tenga que quitar de nuestro corazón, primeramente que todo, para que después de eso se quite esa visión equivocada, se quite esos pensamientos equivocados y podamos entender que aún como tu hijo tengo demandas tuyas, que aún como tu hijo tengo peticiones tuyas, tengo requisitos, tengo compromisos, tengo responsabilidades. Yo no sé cómo cada uno de ellos se identifique, Padre, pero te doy gracias porque sé que tu palabra basta, como lo acabamos de leer. Que seas tú el que descienda, que seas tú el que traiga la palabra en el nombre poderoso de Jesús, para que al menos nosotros, aunque nos vayamos incomodados, pero nos vayamos conscientes, Padre, de que hemos recibido una palabra tal cual tú la has traído, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Tome asiento. Le hablaba de este personaje que dice la Biblia que, él estaba llevando una vida equivocada. Y la Biblia habla de lo que hacía, como todos nosotros. Todos nosotros. Aquí no hay uno. Pero él comenzó a escuchar de Jesús, como todos nosotros. Hasta ahí nos vamos identificando con Zaqueo, ¿verdad que sí? Cuando llevábamos una vida equivocada, cuando comenzamos a escuchar de Jesús y cuando hicimos, usted está aquí porque ya ve la tercera parte que hizo Zaqueo, ¿verdad que sí? Dice que él se subió a un árbol para poder ver a Jesús. O sea, él hizo un esfuerzo y usted hizo un esfuerzo por llegar hoy aquí, ¿verdad que sí? A todos nos costó esfuerzo y a todos nos costó sacrificio y todos tuvimos que tomar la decisión necesaria, ¿verdad que sí? Cuando se encuentra con Jesús, cuando conoce a Jesús, el encuentro de él fue real. ¿Sabe por qué? Y fue tan genuino que dice la palabra que él baja y Jesús va a su casa, lo lleva a su casa. A mí me encanta, porque esto le vuela a la gente, le vuela la cabeza a la gente religiosa. O sea, Jesús va a la casa de un pecador y la gente no lo entiende, pero es que es ahí donde se necesita la salvación, ¿verdad que sí? Amén. Es ahí donde se necesita la restauración, es ahí donde se necesita la liberación. Entonces, después de eso, él dice, fue tan real, fue tan genuino, fue tan profundo, que él dice, yo voy a enmendar las cosas que yo he hecho. Yo voy a reparar, yo voy a arreglar las cosas que yo he hecho. Yo voy a devolver el dinero que yo he robado. Y aún hasta 4 veces, fíjese hasta dónde fue el arrepentimiento en este hombre. Y hoy tenemos una iglesia, hoy tenemos un pueblo que lamentablemente está tan enfocado en las manifestaciones, en encuentros con Jesús, pero no, diga, ¿qué sigue después de Jesús? ¿Qué sigue después de Jesús? Venimos a la iglesia y mire, está muy bien, pero después de ir a la iglesia, yo le voy a ser bien honesta,
Aquí en la iglesia usted recibe una palabra, un poder sobrenatural. Hay una atmósfera en la iglesia que quita cargas al cansado, que da fuerzas al cansado, que trae alivio al necesitado, que trae fe. Yo me gozaba con un testimonio de una persona que no me lo dijo a mí, lo escuché, que dice, fíjate que después de haberse, para que usted vea cuán importante es el entorno donde usted se reúne. Esta persona decía, mira, después de haberme reunido yo con tales personas, yo salí cargada de fe, yo salí con fe. Y es que no entendemos el poder que hay en las atmósferas. Diga, atmósfera, entorno que me rodea. Y se forma a través de las palabras. Así de fácil. Entonces, esa persona se reúne con gente de fe, se reúne con gente que habla palabra y dice, salí diferente de esa reunión. Y no fue un culto, solamente fue un cafezazo, un carnezazo que se avienta a la gente. Para que usted entienda. Entonces, aquí nos preocupamos y confiamos en el Señor de tener esa atmósfera que le da fuerzas, que trae alivio, que alimentan su fe, que le da dirección. Pero si usted cree que con la palabra y el poder que hay aquí, usted va a llegar a su casa y las cosas van a estar reparadas, usted está equivocado. Aquí diga, aquí. Una de las cosas que se te da es fuerza para que enfrentes las situaciones. Entonces, salimos aquí. ¿Usted cree que para que usted se vaya lleno de fe? Usted se va, no, yo sé que Dios tiene el poder. Y luego llega a su casa, se presenta la situación y siguen las cosas, porque usted las va a tener que enfrentar. Usted va a tener que poner límites, usted va a tener que poner altos, o usted va a tener que poner muchas veces reglas. Usted va a tener que imponer algo para que eso suceda. Y es lo que la gente no entiende. Pastor, es que llevo años en el altar sintiendo la presencia, sí, pero ya hiciste lo que sigue después de la presencia. Mire, el problema es que la gente sabe, diga, sacar a un demonio. Diga conmigo, sacar un demonio a través del Espíritu Santo es fácil. No tengan miedo. Sacar un demonio a través de las fuerzas del Espíritu Santo, porque Él es el que lo hace, es fácil. ¿Sabe qué es lo difícil? Que la gente sea transformada. En una ocasión me toca una liberación, porque se estaba efectuando una liberación, y tan cierto como que mi Cristo vive, es que yo veía a la persona siendo libre, pero yo veía al demonio en un lado, y el demonio se carcajeaba y se burlaba de mí. ¿Y sabe qué me decía? No me importa, ahorita yo vuelvo y entro en él, porque tiene puertas abiertas. O sea, el problema de la iglesia nunca ha sido enfrentar a las tinieblas, porque ya han sido vencidas. Denle un aplauso a Cristo en eso. El problema de nosotros nunca va a ser vencer las tinieblas, porque ya fueron vencidas. El problema de nosotros va a ser la gente que no se educa, la gente que no cambia su manera de pensar. Imagínate, si entró un demonio por la pornografía, si entró un demonio por la mentira, el adulterio, la fornicación, se sale fuera de la iglesia, pero la gente sigue pecando. La gente sigue con esas, la gente no bloquea, la gente no hace un esfuerzo, la gente sigue con las mismas amistades, porque hemos hablado del poder que hay al escuchar. Entonces ese es el problema de nosotros las personas. Ese es el problema de Cristo con nosotros, que Él demuestra su poder. Él demuestra el poder, y tú lo ves y tú dices, Dios es suficiente. Un encuentro con Dios tiene que ser suficiente, iglesia, para nosotros seguir adelante y esforzarnos por ser diferentes. Entonces es ahí donde la iglesia se está quedando atrás. Es ahí donde la iglesia se tiene que educar y tiene que entender. Es ahí donde usted, para usted,
ser diferente, usted tiene que ser una persona diferente. Para usted tener una casa diferente, un hogar diferente, un matrimonio diferente, hijos diferentes, tiene que comenzar primero con nosotros. ¿Verdad que sí? Tenemos que recibir la palabra y después de esa palabra, bueno, Señor, ahora ya hablamos, ahora estamos, como te decía, en unos tiempos donde Dios está hablando tan claro, donde Dios habla en la palabra a nosotros los pastores. Nos pide que hablemos de una manera que la gente entienda y no nos andemos con rodeos. Por eso usted dice, ay, qué directa la pastora. Y unos dicen, es que ya no tiene amor. Y que, mi amor, yo ahorita le decía a los servidores, yo le decía, usted se tiene que enseñar a diferenciar entre 3 tipos de personas. A los que les falta formación, que uno tiene que tener misericordia como Dios tuvo con nosotros. ¿Sabes qué? Es que le falta formación, le falta crecer. Vamos a esperarnos. Ella es buena, él es bueno, pero se tiene que formar, tiene que crecer, hay cosas que el tiempo es el único que lo va a hacer. ¿Estamos? O sea, yo no voy a tratar al mismo, yo no voy a tratar igual, perdón, esa era la palabra correcta. Al que tiene poco tiempo y no tiene formación, no conoce la palabra, como le decía ahorita a ellos. Al que tú sabes que le encanta complicarte la vida, que es rebelde, que es desobediente, que ya conoce y aún así se prestan para que el diablo los use y te hacen pesado el ministerio. ¿Estamos entendiendo? Amén. Yo no voy a tratar igual, yo tengo que diferenciar esos 2 tipos de personas. Al que está en crecimiento y al que de plano ya no quiso. Al que de plano que diga que no te está declarando la guerra, porque no se está metiendo a la misión. ¿Estamos correctos? Entonces nosotros tenemos que entender esto, iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor está trayendo encuentros con nosotros. Trae revelaciones tan profundas. El poder de Dios maravilloso. Y aún así, el siguiente paso que nos corresponde no lo queremos hacer. Queremos crecer. Óigame, imagínense. Vamos a hablar del déficit de desnutrición. Una persona para crecer y desarrollarse, ¿verdad que tiene que comer? Porque no crece y no se desarrolla igual si no se alimenta como es debido. ¿Verdad que sí? O sea, tiene que hacer la acción de comer. El Señor quiere que nosotros seamos diferentes, pero seguimos haciendo lo mismo. El Señor quiere hacer de nosotros algo diferente, pero seguimos los mismos hábitos, seguimos las mismas costumbres, seguimos las mismas tradiciones. ¿Hasta cuándo? Para tú ser diferente tienes que entender que hay lugares en los cuales ya no puedes ir, que hay personas con las cuales ya no puedes frecuentar. Y no es porque no los ames, y no es porque no, simplemente porque quiero ser diferente. En una decisión tan sencilla, yo hablaba y le decía a nuestro liderazgo, pero sé que va a ministrar a muchos aquí. A veces la única forma de nosotros multiplicarnos y de nosotros sanar, sanar y multiplicar, diga, sanar y multiplicar. Yo le decía a ellos, la única forma de nosotros sanar y multiplicar va a ser dividiendo. Uy, ¿cómo, pastora, que la división no es del diablo? Claro que no. Claro que no. Dice el ejemplo número 1 en la palabra, que cuando María y Aarón hablaron en contra de Moisés, los tuvieron que sacar del campamento 7 días. Dividieron. Los sacaron 7 días hasta que sanaran de la lepra. ¿Para qué? Para que no les contaminaran todo el campamento. Porque dice la palabra que la lepra no tenía cura y fácil se esparcía entre la gente. Como hoy usted puede decir la viruela, como decían del COVID, como la flu, ¿verdad que sí? Entonces, dijo, tiene lepra, sáquenlos del campamento porque te van a contaminar todo el campamento. Cuando Coré y los seguidores de Coré se levantaron en contra de Moisés, el Señor dijo, pónganlos aparte, y se los tragó a la tierra.
traer una rebeldía grande al campamento. Y delante de Dios estaban mal. Por eso digo, pónganlos aparte. Diga división. Pónganlos aparte. Y ya sabemos lo que pasó con ellos. En el libro de Jeremías dice la escritura que había hijos buenos y hijos malos, ¿verdad que sí? Y dice que había que separar lo bueno de lo malo para que lo malo no contaminara lo bueno. Entonces tentamos a Dios. El Señor dice, no vayas ahí, apártate de tal persona. Y creemos que hemos tomado ese lugar que acabamos de leer, el pan que descendió del cielo. Nos creemos más buenos que Jesús, ¿sabe? Queremos ser los redentores de las causas perdidas. Y yo le digo, mi hermano, esa gente ya conoce a Jesús y ni aún así se han arrepentido. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Queremos tomar el papel de Jesús en la cruz del Calvario. No, pastora. Pregúntele a los ángeles si no se arrepintieron a los pies de haber seguido a Satanás. Primero se dejaron inducir por Satanás y fueron arrojados del cielo junto con Satanás. Y luego quisieron volver y dijo que el Señor no los perdonó. Para que usted vea. Pero nosotros decimos no. No, pastora, es que eso es antibíblico. No, yo le estoy diciendo Biblia o no le estoy diciendo Biblia. Amén. Levante la mano, ¿quién sabe qué es Biblia? Amén. Padre, ya quedó testificado en el cielo. Y levántela bien para que el cielo lo vea. ¿Verdad que es Biblia? Entonces tentamos a Dios. Señor, si tú ya no quieres que me junte con ella, que me junte con él, que no vaya, que no me hable, claro que te va a hablar, claro que te va a buscar. ¿Sabes por qué? Porque es un emisario del diablo para mantenerte atado a ti. Claro, claro que te va a llegar con la comidita que te gusta, claro que te va a llegar con el café que te gusta. Claro, ¿por qué? Porque te quiere tener donde está ellos, donde están ellos. Claro que te quieren tener así. Pero nosotros no entendemos esto y no tomamos las decisiones. No tiente a Dios. Si no quieres que vaya, Señor, a algo, pues que le truene el motor de la camioneta. ¿Quiere que Dios sea así tan drástico con usted? Que el Señor le digo, ya no quiero que te metas en ese lugar. Y usted le dice, Señor, porque eso es tentar a Dios. Señor, si tú no quieres que vayan, haz algo, porque te truene el motor, porque ya se te ponchó la llanta y aún así seguiste yendo. Te poncharon la llanta para que no fueras. La arreglaste la llanta y allá fuiste a dar como quiera. Entonces, ¿qué sigue? Que te truenen el motor. Dios queriéndote hacerte salvo, queriéndote hacer libre, queriéndote cuidar. Diga, cuidar de ti mismo. Porque Dios me cuida de mí misma. Dios nos cuida de nosotros mismos. Entonces, este hombre, volvemos a Zaqueo, tiene un encuentro con Dios y sale de ese encuentro determinado a arreglar lo que había hecho, determinado a traer una solución a lo que él mismo había hecho. Él mismo, iglesia, no queremos enfrentarnos a lo que nosotros mismos hicimos. No queremos enfrentarnos a lo que nosotros mismos provocamos. Con nuestros hijos están así, mire, quiera o no, I'm sorry for you. El hijo que usted tiene hoy, el hijo que yo tengo hoy, los dos hijos que yo tengo hoy, son el resultado de lo que yo crié, de lo que yo formé. Pastor, es que me la pasé trabajando, entonces también es el resultado de que no lo cuido. Son el resultado de nosotros. ¿Verdad que sí? Y ahora para arreglar las cosas nos tenemos que enfrentar a lo que nosotros mismos formamos. Mi matrimonio es el resultado de lo que dos personas decidieron. Ahorita me va a decir el hombre, no, pastora, es que yo siempre la dejé que ella decidiera. Pues por eso te faltó autoridad. Y como la dejaste que ella decidiera, ahora estás viviendo las consecuencias de lo que ella decidió y de tu falta de autoridad. Y vamos a arreglar eso, dice el Señor. Y nos manda a nosotros a repararlo. Y nosotros ahí como,
Me hago el tontito. I'm sorry for you. Déjenle, sigo jugando el evangelio. Alabaré, alabaré, alabaré. Pastora, no se solucionan las cosas, sigo en la iglesia. Pastora, no se solucionan las cosas, sigo adorando. Y hay poder en la oración, no me malinterprete. Pero hay más poder en la acción. Porque el Señor no solamente dijo, sino cumplió. Imagínense, si hubiera accionado, si fuera más poder en la palabra, Jesús no muere. Porque con la palabra bastaba, pero Él dijo, tengo que morir en la cruz. Lo que dije y lo que prediqué, tengo que cumplirlo en la cruz del Calvario. ¿Estamos? Entonces, pero es que estoy ayunando. Pero es que llevo tanto tiempo orando, llevo silicio, estoy de rodillas a las 3 de la mañana. Perfecto. Después que sales de tu ayuno, después que sales de tu velada de oración a las 3 de la madrugada, ¿qué haces después de eso? ¿Qué haces después de eso? ¿Estás siguiendo las indicaciones que Dios te dijo? ¿O crees que solamente con orar ya hay poder en la oración? No me malinterpreten. Pero que ¿cómo se llama? La varita de los padrinos mágicos, esos que ven los niños. ¿Sí saben cuáles? Después de eso, te enfrentas a las decisiones que tienes que tomar, a las situaciones que tienes que arreglar, o simplemente las esquivamos y sigo orando hasta que Dios haga algo. Le dejo todo a Dios. Él está esperando gente como Zaqueo, que esté dispuesto no solamente a subir a un árbol, sino que después de eso y tener ese encuentro con Él, de frutos de arrepentimiento, de frutos y diga, ¿sabes qué? Ahora voy a hacer esto, ahora voy a arreglar esto, el problema fue esto, y aunque me dolió, ya sé que yo fui la causante, o aunque me dolió, yo sé que lo permití, pero me han traído a esta línea de decisión para saber qué es lo que voy a hacer, para saber qué es lo que voy a decidir. Usted tiene que entender esto, iglesia, porque hay una enseñanza tan tremenda que todo le dejan a Dios cuando usted tiene que accionar después de tener ese encuentro con Dios. No es que Dios me dijo que iba a ser sí, Dios te va a hacer. ¿Y qué estás esperando para hacer tu parte? ¿Qué estamos esperando para hacer lo que Dios nos está pidiendo? Necesitamos entender esto. ¿Sabe cuánto crecimiento hay detenido porque la gente no se determina a avanzar? No se determina a hacer los cambios que tiene que hacer, las decisiones que tiene que tomar. Y sigo pasando uno y otro año aún dentro de la iglesia. Porque esta palabra no solamente es para gente que tiene poco, sino hay gente aún dentro de la iglesia que lleva años parada en la misma línea de decisión. El Señor diciéndonos, si quieres avanzar, yo le decía, nuestro crecimiento constantemente se va a encontrar yo le hablo con casetas de cobro, que es el ejemplo que yo le doy. ¿Verdad que cuando usted va en un destino por carretera, en la autopista hay casetas de cobro? Que usted salió de su casa, llegó a la caseta de cobro, y para usted seguir avanzando por esa misma autopista tiene que pagar una cantidad. ¿Hasta ahí va bien entendiendo? Si no, usted dice, o se regresa. Lo mismo pasa a nosotros a través del Señor. Llegué a esa línea de decisión. Para yo seguir avanzando, yo decido. Yo tengo que tomar esta decisión. Es el precio que se tiene que pagar. Porque las decisiones que yo tome es lo que determina cómo yo vivo. Tú no me vas a decir que el entorno en el que tú vives hoy son por las decisiones que tú tomaste, ¿verdad que sí? O que no tomaste. Porque hoy nos vamos a ser responsables hasta de lo que no hemos hecho.
es que yo no decidí, pero dejaste que otro decidiera por ti. Yo no decidí eso, pero otro tomó la decisión por ti, es como si estuvieras de acuerdo. Entonces estoy llegando a una línea decisiva donde tengo que tomar una decisión para yo poder seguir adelante en los planes, en las promesas de Dios, en lo que Dios quiere hacer. Ok, yo vengo, miren, porque a veces, uy, que es una batalla hasta para quitarle un teléfono a un niño. Le tienen más miedo a los hijos en algo tan sencillo, porque no vamos a hablar de Goliat, vamos a hablar de cosas tan sencillas. Usted va a pasar al altar y usted le va a decir: a mí me vas a dar fuerza, Señor, porque de la manera correcta yo lo voy a enfrentar. De la manera correcta yo voy a decidir. De la manera correcta, de la manera que tú me estás pidiendo, yo lo voy a hacer. No me importa que digan. En una ocasión se estaba presentando una situación en un lugar, pero era mala. Y el Señor me quería sacar y me quería apartar de ese lugar. Dios me habló tan claro que ya no me quería ir. Dios me habló tan claro que yo tenía que terminar con esa amistad, que yo ya no tenía para dónde hacerme. Si yo seguía, yo estaba consciente, porque el problema aquí es que la gente sabe ¿sabes por qué yo te hablo así tan claro? Porque tú tienes bien en claro la decisión que tienes que tomar. Entonces, así igual que tú estaba yo. El Señor me mostró todo, me dijo todo. Me dijo: no te quiero siendo partícipe de eso, porque Él te dice: no te quiero sentada a la misma mesa. Después de eso comenzaron a hablar pestes de mí, que yo esto, que yo aquello, que si ya me creía mucho, que si era una malagradecida, que si ya se me habían subido, que si no sé qué. No me importa. El Señor me quería aparte de ahí por lo que estaba pasando ahí, y tenía que obedecerle para seguir adelante con su presencia. Es el tiempo de que usted tome decisiones decisivas. No permita que por orgullo usted pierda lo que Dios quiere hacer a través de usted. No permita que por el que dirán, qué van a decir de mí, estar bien delante de Cristo te va a enfrentar bastantes atropellos de la gente. Mantenerte obedeciendo las indicaciones de Dios te va a costar bastante crítica y juicio de la gente, porque la gente no lo va a entender. Y te tengo noticias: no toda la gente quiere cambiar. Hay gente que ama seguir así. Hay gente que le gusta ser así. En una ocasión yo le dije al Señor, como Él tenía que sanarme y yo quería ser sanada, el Señor me dice: sabes, te voy a decir algo. Esa persona que habló de ti sabe que tú no eres así, pero a esa gente le gusta hablar, a Mabel. ¿Y qué vas a hacer tú? Para que tengas paz. Él sabe que tú no eres así, pero también que le gusta hablar, porque si hay gente a sanar mi corazón, porque no depende de mí, mi sanidad no depende de ellos. Entonces, mantenerte en la línea de hacer la voluntad de ti va a hacer que tomes decisiones drásticas, decisiones definitivas, decisiones que van a traer un rompimiento, que después vas a ver que ha valido la pena mantenerte y sostenerte en esa posición, porque nadie que decida honrar a Dios y obedecer a Dios no le muestra su grandeza, su poder y su gloria. Cuando alguien decide
mantenerse en el Señor, hacer la voluntad de Dios, vienen recompensas tan maravillosas, y no solamente hablo terrenales, se disfruta en lo terrenal, pero se disfruta también en lo espiritual. Pero seamos honestos, ¿cuánta gente hay quedando mal con Dios por quedar bien con la gente? ¿Cuánta gente hay quedando mal con Dios? Y todavía tenemos el descaro de decir, es que Dios me entiende. ¿Te entiende que hay cosas más importantes que Él? Sí, claro que te entiende. Él lo entiende. Te entiende que te importa más quedar bien. Dijera un apóstol muy conocido, con ese pedazo de carne que hay. Y no solamente hablo de esposos, hablo del ser humano, somos un pedazo de carne. Tenemos que entender esto, iglesia. Así que piensa en la vida de Zaqueo y piense si quiere tener un testimonio igual que el de Zaqueo, que después de haber tenido un encuentro con Jesús ya no pudo volver a ser el mismo y se puso a enfrentar y a reparar lo que había hecho, lo que había provocado. Así que póngase de pie, por favor, y dejemos que el Espíritu Santo nos siga llevando al conocimiento